están? Muy buenos días, o medios buenos días, estimados amigos de Ultimátum MX, Javier Guizar. Ahora sí es viernes, ya no Mi nos querido queda de otra. Alejandro, es viernes, mucha gente lo sabe también, pero antes de irnos a platicar con los amigos, vamos a informar de todas las columnas de compañía. Claro, viernes 4 de agosto del 2023, vámonos directamente a las columnas. Fíjate que con una disculpa, hubo ahí algo de los libros de texto, pero no trae el título que debería llevar. Columna, con una disculpa ahí. Fíjate que estoy retomando, ya antes había yo escrito ese texto, pero estoy retomando unos conceptos de la entrevista con Carlos Rincón, que es doctor en ciencias pedagógicas. Ha sido maestro de primaria, ha participado en la elaboración de libros de texto también de aquí, del estado de Chiapas, y este doctorado lo fue a hacer allá en Cuba, donde independientemente del modelo político que tengan, tienen muy buenas opciones de educación académicas. Y efectivamente aquí resalta algunas cosas Carlos Con, ¿verdad? En el sentido de que pues dice que hay que saber diferenciar un modelo educativo y un modelo pedagógico, que para que exista un modelo educativo debe haber un modelo pedagógico, porque uno no puede existir sin el primero. Segundo, antes de hacer un modelo pedagógico, quien lo esté haciendo, en este caso el gobierno mexicano, debe haberse preguntado qué ciudadanos quiere en los próximos 20 años, porque dice él que esos 20 años dura una generación de formación de jóvenes que están empezando ahorita desde el kinder, primaria, secundaria, preparatoria y hasta la universidad. A partir de ahí, de esa pregunta, es como se hacen las investigaciones, ¿verdad? Te haces una pregunta muy específica y a partir de ahí empiezas a elaborar tu plan de educativo que quieras como país. Tercero, me decía él, debieron haber buscado fundamentos pedagógicos, sociológicos, antropológicos, económicos, políticos, pues, que son todos los que nos rodean a una nación. Y a partir de ahí también. Tercero, debieron haber escuchado a los especialistas para estudiar. Él dice que también debe tomarse en cuenta qué tipo de país. Tenemos un país con un sistema capital, por lo tanto no podrían dar un modelo educativo con tendencias socialistas o social como andan por ahí. Le dije, bueno, esa es la teoría. En la práctica creo que no lo hicieron, ¿verdad? No están acoplando el modelo económico de país que tenemos a eso. Me dice, probablemente. Sin embargo, dice, si no lo detienen las organizaciones que están impugnando ante las autoridades, como la Asociación de Padres de Familia, estos libros podrían ser rechazados. Me dijo algo muy importante, parece digno de destacar. Dice, el único en donde el docente puede ejercer su plena libertad es y ahí en ese momento los maestros van a decir si lo ponen en práctica o lo hacen online. Entonces, pues yo creo que así va a terminar, porque también me dijo, fíjate, le pregunté porque él sabe de eso, de que si las organizaciones como las Padres de Familia y algunas otras que están interponiendo amparos y otros mecanismos legales que no me acuerdo ahorita, si se podría combatir legalmente la venta de esos libros. Él dijo que le parecía que no se va a poder legalmente, seguramente la estructura jurídica no lo permite, pero si no se hace legalmente, van. Y antier y ayer, fíjate, ya empezaron a declarar las cales de los maestros. Yo supongo que no tenían ido de los libros, no habían opinado, pero ayer ya dijo la gente que efectivamente en el salón de clases van a ver o no, o el contenido que está ofreciendo el federal está distribuyendo ya en todo el país libros de básica. Eso es interesante, lo retomo aquí, justamente en la columna de hoy, porque platiqué anteayer en el programa de radio, y hasta ahí son los que yo podría resaltar, ¿verdad? Lo que nos da una idea, Javier, tú eres académico, de que no es en Chile, me es ser un programa de estudio, un programa educativo, ¿verdad? Como el que Nieto la reforma, que lo hizo en un acuerdo con el PAN, con el PRD, con el Verde Ecologista, todas las fuerzas políticas grandes que estaban representadas dentro de la Unión, acordaron que iban a hacer esa reforma educativa y nos la enseñaron qué era. Se discutió en el Congreso. Los de ahorita, que eran de Morena y del PRD, la combatieron, no eran mayoría, no la pudieron parar, pero se les está, esto es lo que queremos, esto queremos para
el nuevo modelo educativo que queremos, que en esencia decía el anterior Peña Nieto, su gobierno estaba buscando mejorar la calidad educativa. Bueno, pero aún así traigo esto a colación porque yo recuerdo que los maestros de la CENTE que estaban oponiéndose a eso decían que no iban a hacer caso de ese programa, y creo que no lo pusieron en marcha nunca, ¿verdad? A pesar de que terminó el sexenio de Enrique Peña Nieto, hubo intentos de hacer los exámenes a los maestros de nuevo ingreso, creo que se hicieron a escondidas algunos, otros eran boicoteados, en fin, a medias, y vino este gobierno y lo quitó. Entonces, hay una esperanza que ahí en las aulas la mayoría de los profesores logren imponer su criterio de que el gobierno, ya no creo, el otro que es federal, reinicie la elaboración de los planes, lo hagan de acuerdo con las formas ya establecidas para que se tome el consenso de la mayoría de quienes saben de eso. Y ya cuando haya más o menos un consenso, sabemos que no van a estar siempre al 100% de acuerdo todos, se pudiera echar a andar un modelo educativo ya a la altura de las... Porque yo también estoy de acuerdo de que estos ya son otros tiempos, los modelos educativos tenemos, tal vez corresponden a la vez. Yo veo el tema complejo. Estamos en quinto año, ya pasaron 2 secretarios de educación, estamos ya tantos cambios. Fueron trampolines políticos, otro para gobernadora y la actual. Esto tendría que haber sido primer año Congreso Nacional, estados, con la participación que los tiene las ciencias que están fuera, le cae muy bueno. El doctor Carlos Rico, con las ciencias casi más de 20 años, 30 años, tiene varios expertos especialistas en la materia, así como la misma secretaria. Y en las aulas, pues el maestro, el que diario conoce su realidad educativa, ¿no? Tendría que haber estado en Congreso para formar un proyecto, un modelo pedagógico, un modelo de la realidad de este país. Claro, realidades tan diferentes como es el norte, el centro, pobreza extrema, hasta eso. Y es cierto, tenía que haber sustentado la psicología, también analizar de la sociología, historia, de todo que he participado, los sustentos teóricos y los grandes, por supuesto, el actor importante, Laura, que es el que hace trabajo, profesora. No lo hicieron. Digo, yo tengo, toda mi vida he estado en el sistema educativo de áreas administrativas, dirección, tal, y de alfabetización, prepa, primaria, educación. Y es la primera vez que había pasado esto. Por eso contra la reforma educativa. Y hoy que pensábamos que esto iba a ser diferente, las cosas no fueron así. Creo que engañaron. Yo nunca supe de estas. Se diseñó desde escritorio, Club de Toby, Mafalda, los 4. Le presentaron el proyecto al presidente, hizo sus observaciones y eso es lo que se está aplicando en este momento. Hay el Estado ya que dijo que lo va a rechazar. Chihuahua, el gobierno panista, le dijo la gobernadora que no van a ese estado. Por ahí vendrán otros jalos, realidades que no debería haber pasado. Esto tenía que haber estado. Es como que hiciéramos un proyecto de salud a nivel nacional, no tomamos en cuenta y a los médicos son los que saben del tema. Mira, por ejemplo, el Universal está publicando, nos comentan que la Secretaría de Educación Pública no saben cómo apagar las controversias desatadas por los nuevos libros de texto gratuitos. Luego, la revista Etcétera dice, Max Arriaga se cita a sí mismo en los libros de la SEP. Él es el encargado de la elaboración de los libros, ¿no? Se cita a sí mismo y él se ha declarado, no solo por su marca. Luego dice Pedro Ferriz, dan ganas de cursar de nuevo la primaria. No sabía que la derrota de AMLO en el 2006 era un hecho histórico similar a cuando perdimos la mitad del territorio. Sí, para que veas. Las frustraciones del macuspano hechas libro de texto primaria, cuando le dimos tanto poder a un hombre tan pequeño, Pedro Ferro. Luego, por aquí sacan una entrevista, dice, este es Sadi Loaiza, el venezolano encargado de diseñar los libros de texto de la SEP. En esta entrevista en 2015, cuando trabajaba para el dictador Nicolás Maduro, declaraba que era un militante activo de la revolución bolivariana y seguidor de Hugo Chávez. Y luego dicen que no es cierto, que tiene una carga ideológica, todo esto de los textos. Luego Latinos, sección 22 de la CENTE, se niega a usar los libros de texto de la SEP en Oaxaca. Maestros usarán cuadernillo alterno. Sí, es lo que se va a hacer. Sobre, ¿verdad? Dice, nuevas barbaridades en los libros de texto, Carlos Loret. Sal para afuera, subir para arriba y ataques a Felipe Calderón que parecen copiados de la mañanera. Ahí vienen en igual así. Luego Javier Lozano, ¿verdad? Dice, pues son libros tirados socialismo. Por aquí viene lo preocupante es que las frustraciones de un gobierno, no quiero mencionarlo. Entiendo, me parece bien, ya no llamarla, ¿no? Cortés llora cuando mueren, robaban el oro, ¿no? Y algunos se ahogan por la pica, tienen otra forma de... Por eso, pero si no era... Porque ahí lloran, no era... Por eso, pero por eso es que le entonces... Ya le cambiaron, por eso se llama La Noche Triste. Por eso, entonces, pero ¿cuál es el motivo de cambiar? Orgullo, no sé qué, porque los aztecas asesinan a los españoles. Bueno, Joaquín López Dóriga, así los errores en los libros de texto y los que descubriremos cuando los vayamos conociendo. Dice, 6 octavos es menor... Ay, bueno...
Y ahí van a ir apareciendo, ¿no? Ahí van descubriendo. Y Sí, hay errores de diseño, aparte de diseño pedagógico, ideológicos, no para ellos, eso lo están. Pero sí, el doctor Carlos Rincón, experto tema, tiene razón. El modelo educativo no está sustentado en el modelo pedagógico. ¿Cómo es posible? Y es una interrogante decir, ¿qué tipo de ciudadanos? ¿Cómo es posible que van a mandar en no sé cuántos ¿Ya? millones de textos? Ya están. Por eso, y antes no haya un corrector de estilo, por lo menos. No, se ve que no hubo, pues. No solo corrector de estilo, que es el que si va mal escrita una palabra. Criticamos a los no, que se pero encontraron. no solo eso, pero errores de ortía, alguien que sepa ortía, un experto en máticas, yo no lo puedo concebir. O sea, ¿qué será que lo hicieron con las patas a propósito? Yo no creo. Es ¿O que será no es prioridad, Alejandro. Cuando no es prioridad, no le metes dinero. Sí, mi Javier, pero ¿cómo no va a ser cualquiera? prioridad la educación de un el país? Tren Maya, el Peninsular, Dos Bocas, el aeropuerto, obras importantes, no lo niego. Pero el tema educativo es la columna vertebral de un país. En mi cerebro no cabe eso, de verdad. No, ni en el mío. Ni en el mío. Por Dios, ¿cómo no va a ser prioridad de por lo menos? Esos son los errores cuando salimos a votar capacidad de gobierno. Yo creo que sí hay que fijarnos bien por votar. Yo sé que en ocasiones no hay otra alternativa y se vota por el que crees va a cambiar el país. Ahorita mucha gente está casada. Pero en unos años nos vamos a dar cuenta horrores que tiene este gobierno. Pues sí, pero para qué ya. No, ya lamentablemente. Ya lamentablemente vamos a estar todos jodidos. Y no solo nosotros, los jóvenes. Por supuesto. Oye, Ricardo del Muro, va a seguir ese tema. No me disculpar, pero es tan importante que lo vamos a tener que estando confrontando con la realidad, porque ahorita lo mismo que ha sucedido, hay suficientes pruebas, elementos de que están sucediendo estas fallas, libros de texto, y los aduladores, Manuel y la Cuatro, dicen que no es cierto, y dicen que los que estamos mal somos los periodistas. Bueno, al tiempo, ¿verdad? Ricardo del Muro, disputa de cártel en frontera de Chiapas y Tabasco, ya lo platicábamos lamentable, Alejandro. ¿Verdad? Lo que ha estado pasando, no solo allá en la frontera, también allá por Coita, por Gilas, en el tramo carretero Las Choapas, Tuxtla, Villahermosa, Cárdenas, límites de Veracruz, Chiapas y Tabasco, dice, llegaron alrededor de 20 camiones en donde presuntamente viajaban luchados y armados, quienes incendiaron varios autos para dejarla con más laundo. Esto, viste que se había calmado tantito, como que unos meses anduvo ahí tranquila la cosa, uno que otro baleado por allá, pero ahorita resulta que pareciera sistemático, ¿verdad? Empezaron, que yo recuerde, los de aquí de Carranza, que aparentemente era un asunto, tomaron carro, luego en frontera con Malapa, luego de frontera con Malapa rumbo a la sierra, ¿no? Luego al día siguiente allá por Cárdenas en Tabasco, luego al día siguiente, ayer, en Acapulco, en Guerrero. En Guerrero. 11 vehículos. También Villahermosa. Uf, tremendo. Vámonos a otras cosas más divertidas. ¿Los marcianos llegaron ya? Los marcianos llegaron ya. Amado Ríos Valdés escribe algo interesante, pues de lo que ocurrió hace unos días en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Lo voy a leer porque está bien sintetizado. Dice: el 26 de julio, 3 pilotos retirados de la Marina de Estados Unidos pescaron. No fueron a platicar una cantina, fueron a testificar bajo promesa de decir verdad ante el Subcomité de Inteligencia y Contraterrorismo de la Cámara de Representantes sobre evidencias con avistamientos de objetos voladores no identificados, los OVNI. Los pilotos David Fravor, Chuck Underwood, Ryan Gray describieron cómo volaban a velocidades y altitudes visibles para la tecnología humana. También dijeron que los objetos a menudo cambiaban de dirección de forma repentina y cable, y que a veces parecían estar interactuando con los aviones de la Marina. Los pilotos dijeron que sus experiencias habían sido inquietantes y que no tenían explicación para lo que habían visto. Y dice, lo más relevante es que todo esto lo aseveraron bajo juramento de decir verdad. Pero también dice aquí, Amado, es importante que no lo dejemos pasar de lado, que no mostraron ninguna. Y dice, no pueden sacarlo. En 1663, la Royal Society de Londres adoptó esta máxima latina como lengua de la misma institución, que significa que no debe sostenerse nada basado simplemente en la palabra. El nullius verba. No debe sostenerse nada basado simplemente en la palabra, la fama o la supuesta autoridad de nadie. Por ahí le hablan, señor, ¿ya sabes quién? Sí, así es. Que él piensa que con su palabra va a cambiar el mundo. Dice, en su declaración de la búsqueda de la verdad, más allá de las presiones sociales, es pues una adopción de la evidencia como máxima autoridad para llegar a la verdad. Entonces no nos dicen nada. Fíjate que ayer, ocasionalmente,
estoy cambiando de canales, y el canal 9 de acá, que no sé de dónde, pero De- yo no veo televisión abierta. De los vecinos de aquí arriba, los No. tabasqueños. Sí. Pues ahí está Jaime Maussan. Sí. Tiene un programa muy bueno, no lo había visto. Un programa bueno, no solamente de ovnis, pasa información general, de interés. Estaba hablando de Donald Trump y el juicio que están llevando, pero ahí le mezclan, ¿no? Ahí presentó ayer 3 evidencias más de avistamientos que ocurrieron recientemente allí en Australia. Una foto que fue tomada por un fotógrafo premiado a nivel internacional, o sea que tiene credibilidad. Es un testimonio válido. Otro en los Estados Unidos, otro avistamiento. Bien, una imagen de como un objeto volador marcado, ¿verdad? Y el tercero, ya no, pero sigue presentando. No, nosotros, bueno, y lo voy a decir, cada tuyo, a mí me queda claro que este universo, a mí me tocó muchos años trabajar en programas en la selva. Y platiqué también con lacandones, amigos míos de la familia Chang, y te encuentran historias, que hay esferas diabólicas de fuego que bajan, Alejandro, se mueven, pero no es un avión ni un helicóptero en la noche. Y era increíble, y sí nos tocó ver a unas cosas en la selva lacandona, que se aprecia mejor el universo. Y vimos así ellos platicar, observa esa luz en la noche, de repente movimientos raros, que dices, bueno, eso lo hace un avión o un helicóptero, ¿no? Claro. Entonces a mí sí me queda claro que en este uso hay otros planetas con vida humana, ¿no? Sí, con vida. Amado Ríos Valdés, su texto escribe algo que me parece. Dice, hasta ahora no tenemos ninguna evidencia, pero las probabilidades son muy altas. Razones. Así es. Las moléculas que forman la base de la vida, a saber, hidrógeno, carbono, oxígeno, son de lo más del universo Sí, claro. estudiado. Existen miles de millones de estrellas tan solo en nuestra galaxia y muchas de ellas tienen planetas que forman parte de su entorno. Existen además millones de galaxias y por lo tanto la probabilidad de que en alguna de esas galaxias y algunas de ellas hayan sido las mismas condiciones o parezcaron la combinación de moléculas que dieron paso a las formas. Nos vamos a seguir quedando con la incógnita porque efectivamente no ha habido hasta ahorita ninguna evidencia de que el gobierno de Estados Unidos o de Rusia, o las potencias mundiales, ¿verdad?, hayan logrado interceptar alguna nave extraterrestre y mucho menos retener a sus... No hay ninguna. Bueno, no nos han enseñado, ¿no? Por eso es lo que digo, no lo tenemos. Sí, no lo nosotros tenemos, no tenemos nosotros ninguna. no tenemos nada. Si alguien lo tiene, pues ya será, pero no tenemos. Y dudo mucho. No, yo no creo. Yo Dudo creo mucho que lo tengan. hay Ya se hubiera temas, filtrado. hay temas sociales, Alejandro, seres humanos, digo, no voy a quizá, tendría que dar otra teoría violenta o pueda violar. Si aún así, con Pero no sus del ser creencias, humano en general, ¿no? Aún Los- así los, con los sus... que creen en la religión. Bueno, por eso, aún así, con las creencias que tenemos Dios y un diablo, otras más, y otras cosas más que están en la Biblia y Paul Wallace, es que para mí es una palabra muy sabia, que con Sí, muchos pero fíjate problemas. que ahí yo Un no... problema mundial. Por eso, pero yo no creo que eso rija lo que pueda suceder. O sea, la creencia de los seres humanos no puede, es al revés. Si llegara a comprobarse, pues esta creencia tenía que acomodarse. Y yo creo que en algún momento, porque no podemos estar eternamente con este limitado que tenemos del universo. Creo que ya no tarda en que sepamos algo con respecto a eso, de que pueda existir vida inteligente en otros planetas, otras galaxias a la nuestra, ¿no? Claro. Que va a ser muy interesante y sí va a romper con eso. Dices, ¿cuál es el esquema? Yo lo digo claramente, el esquema de la creencia de que Dios creó al hombre y todas las Sí, cosas, claro. ¿no? Eso es lo que dice la religión católica y no sé las demás. Medio he estudiado la religión católica, las demás no. Entonces vendría a terminar con la teoría de Dios, que en lo particular yo la creo. Yo estoy más apegado a la ciencia que a los dogmas, pero bueno, se respeta. Y platicábamos el otro día con Guido, es que no importa lo que haya sido, pero la religión ha normado la vida del ser humano durante, por lo menos durante esta era de 1000 años después de, ¿verdad? Entonces, si ha servido a la humanidad, pues hay que siga, pero no creo que dependa de nosotros, sino de los que vayan ocurriendo. De hecho, ojalá alguien también lo pudiera ver, leer el libro El hombre de la rosa de Humberto Eco. Los tiempos de Aristóteles eran diabólicos. El hombre no puede reír, está contra miedo. O sea, la risa es cuando hay miedo, Alejandro, puedes controlar y hablar. Mucha gente se porta bien, todos le tenemos en temas muy cuestionados Por temor a lo que le puede decir. por temor a lo que le puede Así es. Entonces lo que pretende también la religión. Pero mira, la inteligencia artificial va que vuela, los vientos van que vuelan, los descubrimientos también en el universo están ocurriendo muy frecuentemente. Acaban de lanzar un nuevo telescopio mucho más fuerte que el Hubble, estaban hace mucho tiempo, que les ha ayudado en estos temas solares muy alejados de la galaxia, y ahorita va otro más que sabe que pueda suceder. Estaremos atentos. A mí, eso creo que a mucha gente le fascina, pues todo lo que sucede en el universo y que todavía es incógnita para
para eso, ¿no? Sí, yo entiendo, pero habrá tiempo de discutirlo y un día vamos a hacer una mesa y ojalá nos den la oportunidad. Con expertos. Con expertos, ¿no? Teólogos. Uy, estaría bien un teólogo. Ya vino uno aquí que estuvo con nosotros, ¿no? Entonces, digo, los mayas eran miedos, crean el Xibalba, el Xibalbá, que era el inframundo, el Panchán, que era el cielo. No tenían todas las oportunidades científicas de hoy. Y Sale, pues, interesante. no queremos seguir aburriéndolos. Gracias. Tenemos que terminar a Feliz sembrar de viernes. plumas. Hasta pronto.